Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, celebramos hoy ya el tercer domingo del Cuaresma, tiempo de conversión, de preparación para la conmemoración de la Pascua. No solamente de modo exterior, pero también personalmente. En esta oportunidad nos encontramos aquí en la iglesia Nuestra Señora del Rosario de Wiwi, celebrando los 300 años de la primera misa que se hizo el 3 de marzo de 1724, que sirve como una fecha pues muy importante para toda esta población de Wiwi, para todo este municipio y sobre todo para nosotros los cristianos que formamos parte de la Iglesia Católica. Pero antes, con mucha humildad, confianza en el Señor, pedimos perdón a Dios por nuestras faltas. Yo confieso Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos libre de la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, Padre de misericordia y origen de todo bien, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados, mira con amor a tu pueblo penitente y restaura con tu misericordia a los que estamos hundidos bajo el peso de las culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, nuestro Dios, y bendiga contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor pronunció las siguientes palabras: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te harás ídolos, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni le darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo el pecado de los padres en los hijos, nietos y bisnietos, cuando me aborrecen. Pero actúo con piedad, por 1000 generaciones, cuando me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará que el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Fíjate, en el sábado para santificar. Durante 6 días trabaja y haz tus tareas, pero el día séptimo es un día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclava,
ni tu esclavo, ni tu ganado, ni el forastero que viva en tus ciudades, porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra y el mar, y lo que hay en ellos. Y el 7º día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, así prolongarás tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo ni su esclava, ni su buey ni su asno, ni nada que sea de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Pero para los llamados judíos o griegos, un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Haciendo un azote de cordel, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas le esparció las monedas y le colgó las mesas. Y a los que vendían paloma le dijo: quitad esto de aquí, no convertís en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaban de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestra para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaban de lo que él había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaban en Jerusalén por la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre, vieron los signos que hacían, pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Puede saber que Dios es el Señor. En este momento le pido al Padre José Guisa que nos haga un resumen de quizás no la historia de Cristo ni la historia de la Iglesia, pero los datos fundamentales de lo que estamos celebrando en estos años. Y después yo, por supuesto, voy a completar esto y haré la opinión. Así que le agradezco mucho al Padre José Guisa por esta disponibilidad. Con muchísima alegría celebramos hoy los 300 años de nuestra parroquia. Es por eso que con memoria agradecida de la Santa Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Rosario de Huihue, nos debe llevar a mirar nuestras raíces y ver cómo de manera progresiva se desarrolló la historia de esta parroquia mariana. Es importante resaltar que dentro de las parroquias carabobeñas más antiguas, la nuestra se encuentra en el 4º lugar. Y ocurrió bajo el mandato del excelentísimo Monseñor Juan José Escalona de Calatayud. La historia se remonta al siglo XVIII y es en el año 1724 cuando en el valle de Nuestra Señora de Huihue, así era conocido nuestro territorio, se da inicio a nuestro templo, la iglesia del Valle de Huihue, descrita de esta manera por los historiadores. Hoy caminamos juntos
en los 300 años de la fundación, que según los registros más antiguos datan del año 1724 en el siglo XVIII. Y en un inventario realizado por el cura don Manuel de Ochoa, describe un templo de palma con paredes de bajarete y un altar de madera. Estos son datos históricos que reflejan los inicios del templo. También queremos recordar que la primera iglesia fue construida en el año 1747, pero lamentablemente fue destruida por el terremoto de 1812. Pasaron 31 años para iniciar la construcción del nuevo templo, proceso que tardaría al siglo XIX. Pues a la llegada del padre Palau Rico en el año 1934, se convierte en el promotor y constructor del templo parroquial, en el que hoy nos encontramos, y permaneció en nuestra parroquia casi 9 años. A su llegada, consigue un templo en un lamentable estado, pues las paredes principales de la torre y la fachada amenazaban con desplomarse. El padre Miguel Palau Rico, encomendando la obra de reconstrucción a la Virgen del Rosario y valiéndose de ciertas influencias, encamina la obra de reconstrucción, los cuales terminaron en el mes de octubre del año 1935 e inauguraron en la fiesta de Todos los Santos el 1 de noviembre del año 1935, siendo esta la primera misa celebrada en nuestro templo. Escuchamos ahora para conocer la vida del padre Miguel Palau Rico. Nació en Murcia, provincia de España, el 10 de agosto de 1887. Hijo de don Juan Francisco Palau Gómez y de doña Antonieta Rico Martínez. El joven Palau tuvo una devoción por las cosas de Dios, ingresa como monaguillo de la iglesia, luego entra al seminario y es ordenado sacerdote. Su sencilla forma de ser y la humildad característica son una indudable huella de su formación franciscana, en la que perteneció en la virreina Ciudad de Lima, de donde lo trajo a Venezuela el primer obispo de Valencia del Rey, Monseñor Francisco Antonio Granadillo. También Monseñor Montes de Oca, el obispo mártir de la Caridad y baluarte inconmovible ante la invasión de la fuerza bruta y la barbarie de la guerra fratricida, le encomendó el cuidado de la capellanía de la Divina Pastora de Valencia. Y desde entonces, el padre Miguel Palau Rico no se apartó ya más de la ley de la diócesis, porque el silbo pastoril de la Virgen le enamoró el corazón, y para siempre se quedó en el rebaño de la Divina Pastora. El presbítero Miguel Palau Rico, sacerdote español, nacionalizado venezolano, fue párroco de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Huihue desde el 20 de noviembre de 1934 hasta el 17 de marzo de 1943. Durante 8 años y 4 meses menos 3 días ejerció esta fundación pastoral. Durante su ministerio en Huihue dejó grandes recuerdos. Fundador de la seccional de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. Fue autor de la letra y música del himno de la Escuela Lancaster cuando no era usual que los institutos docentes lo tuvieran. Redactó además los estatutos de la Sociedad Salvador del Mundo. Un elocuente orador sagrado desde la cátedra religiosa y en los actos académicos de significación patriótica, donde transitó el género de la historia, y son muchos artículos suyos donde escribió sobre héroes nacionales y regionales. En el año de 1951 publicó su libro Biografía del general José Laurencio Silos. Pasó haciendo el bien, repartiendo el pan del Evangelio y el pan de su caridad, y desprendimiento de los caducos bienes de la tierra. Era que predicaba la doctrina del ajusticiado del Gólgota, del Cristo de los brazos abiertos, del mártir del Calvario, del Homo Dei.
Su apostolado dio a conocer con claridad que encerraba las dos grandes cualidades características del sacerdote: amor ilimitado a las almas y a la responsabilidad ante el Supremo Pastor, cualidad que conservó hasta el fin de su vida. En diciembre de 1953 comenzó a sentirse enfermo. Su corazón ya le había dado su primer susto, cuando presidiendo de la misa se desmayó delante de sus feligreses. Siguió su apostolado hasta el 31 de diciembre. Con un nuevo ataque, su corazón dejó de latir para siempre. Su alma pasó al reino de los muertos y su cuerpo en hombros de su pueblo. Hoy, domingo 3 de marzo del 2024, parte de sus restos serán trasladados a nuestro templo parroquial. Monseñor me puso un aprieto, pero bueno, vamos a ver qué hacer. Yo venía como simple monaguillo y miren, me pone ahora a hablar un poquito, resumiendo estos dos grandes eventos. Los 300 años de esta parroquia, de este pueblo, porque la iglesia y el pueblo van juntos. Recordemos que todos nuestros pueblos han sido fundados primero con la fe. Desde la fe, ahora es que eso se ha diluido, pero siempre nuestros pueblos se han fundado desde la fe. Y el otro evento, que hace ya más de 8 años teníamos la meta de traer los restos del padre Miguel Parado Rico a nuestra iglesia, porque gracias a él esta iglesia fue terminada. Dice la historia, en los libros de gobierno aparece que durante muchos años se intentó construir la iglesia, pero no hubo forma. Y el padre Miguel Parado Rico fue el que logró construirla y él mismo la bendijo. Conversando ahora con el señor Saúl, analizamos de que él fue el que bendijo la iglesia porque en ese momento Monseñor Salvador Montes de Oca era el obispo de Valencia y estaba expulsado, estaba fuera de Venezuela, no estaba en la diócesis. Por lo tanto, el padre Miguel Parado Rico es el que bendice esta iglesia el 1 de noviembre de 1935. Por eso, si recuerdan, hace 8 años, cuando el padre Teixeira toma posesión, también se hizo la consagración de esta iglesia a los 80 años de haber sido bendecida por el padre Miguel Parado Rico. Por lo tanto, por eso estos dos eventos son muy emotivos y deben ser significativos. En una oportunidad yo le planteé a Monseñor del Prete de traer los restos de Monseñor, del padre Miguel Parado Rico, y en ese momento Monseñor dijo: déjalo que necesito allá, tranquilo, allá no quiere mucho. Allá llegó un párroco, el padre Wilfredo Cormiel, y ya él conocía lo que yo le había hablado del padre Miguel Parado Rico, y él sí decidió trasladar los restos desde el cementerio de San Carlos hasta la iglesia de Santo Domingo, donde fue que murió el padre Miguel Parado Rico. Cuando él le dijo eso, padre, ¿no hay un poquito de huesito para poderlo traer a Huigo? Y le dijo: ¿cómo no? Sí se puede. Por eso es que hoy también estamos haciendo ese gesto de no olvidar su servicio, su entrega a esta comunidad. Fueron 9 años dedicados intensamente, y también los historiadores hablan de su trabajo apostólico y también de su dote de sociedad. Él motivaba mucho la sociedad, el pueblo como tal. Así que hoy es un evento especialísimo. Por supuesto, esta iglesia 300 años tiene la parroquia, el pueblo. La iglesia no tiene 300 años. De esa primera iglesia que escuchábamos en la introducción, no hay ningún rastro, es una iglesia de palo. La segunda iglesia, sí, según los libros de gobierno, estas paredes de acá, eso se lo he comentado ya hace muchos años, son de la iglesia anterior. Y aquí para allá es la tercera iglesia, para que ustedes más o menos tengan la idea de cómo las parroquias van como creciendo. Por eso usted ve la diferencia de las columnas, son diferentes. Ahí se nota que estas son más antiguas y de ahí para allá son más nuevas. Pero lo más importante, y hoy el Evangelio, el Monseñor habla de eso, hoy el Evangelio habla del templo, pero lo más importante no es el templo físico, sino la familia cristiana. Y esta familia cristiana que ha ido creciendo en 300 años, comenzando un pueblo
de agricultura. Un pueblo que tenía su fe fundada en la Virgen del Rosario, porque así fue desde el origen, fundada en Nuestra Señora del Rosario. Dice el libro de gobierno que existía una imagen pequeña de la Virgen del Rosario, porque esta imagen no es tan antigua. Esa imagen pequeña no hay un rastro de dónde quedó, no lo sabemos. Aunque yo digo que a lo mejor es la chiquitica que está ahí en el despacho, que nadie sabe cuál es su historia, pero bueno, a lo mejor es esa misma. Pero eso no es lo más esencial. Lo esencial es que desde el cielo tenemos siendo la protección de nuestra Madre, la Virgen del Rosario. Y lo importante es la comunidad de los fieles. Por eso damos gracias a Dios y este evento especial de celebrar el 300 aniversario del pueblo de Huipi. Y aprovechando a honrar al Padre Miguel Falao Rico colocando aquí su fe. Que Dios siempre nos acompañe a esta parroquia en su crecimiento espiritual. Amén. Apreciado Padre Señor, párroco de esta comunidad de Nuestra Señora del Rosario de Huipi, querido Padre José Luis, párroco de San Joaquín, querido ministro de altar, niños, demás servidores, apreciadas danzarinas, queridos religiosos, queridos feligreses de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Huipi, los diversos grupos, movimientos y servicios pastorales de las comunidades cristianas que hay en los sectores, hermanos todos. Bueno, he venido hoy con mucho gusto a celebrar la Eucaristía de Acción de Gracias por los 300 años de la población de Huipi y de la iglesia, de la parroquia. Ya quienes han dado pormenores, detalles históricos que son muy interesantes. No es fácil reconstruir la historia de un pueblo o de una parroquia, de una iglesia, porque muchas veces nuestros archivos históricos se han perdido, se han extraviado, y no es fácil obtener una claridad cronológica de los hechos. Por eso yo me atreví hoy a hacer una historia de Huipi, porque Isabel le dio la pata. Mejor es buscar a los expertos, ¿verdad? Ustedes lo han hecho muy bien. Lo cierto es que la población de Huipi ya existía en el tiempo de la colonia. Recuerdo pues que cuando vino la colonización, aparte de los conquistadores, vinieron también los misioneros que trabajaban en conjunto. Y por esa razón, casi todos los pueblos de Venezuela están unidos a la iglesia. Es más, hay pueblos que los han fundado los misioneros. Incluso por ahí viene el nombre, Santa Elena, ¿verdad? En el caso de Huipi, hay un dato interesante que en el año 1721, el obispo José Martí, que era obispo de toda la parte central de Venezuela, hizo lo que se llama la visita pastoral. Hay una teoría muy interesante porque él describe con detalle todos los pueblos que visitan, con
Tanto que esas actas de la visita pastoral han servido de fuentes, han servido de documentos para muchos historiadores civiles que le dan gran valor a los datos que Monseñor Mariano Martín escribió. Y él pasó por aquí por Quilmes en 1721, o sea, en 1724, y le escribió el pueblo. Y ya dijo que había pobladores, etcétera, que había una pequeña capilla, etcétera. Yo no recuerdo todos los datos específicos, pero ya en 1721 ya había presencia de pobladores, no antes. Y por eso él vino por acá. Vino porque le estaba visitando. Y le escribió que había una población, que había ciertos establecimientos y por supuesto había una capilla muy bella. Posiblemente en este mismo lugar. Pero claro, fue hasta el año 1724 cuando se sabe que se celebró una primera misa aquí. Y ese año se tomó como fundación de la iglesia de Quilmes y también como fundación del pueblo, pero el pueblo existía antes. Lo que pasa es que el pueblo probablemente no fue fundado, pero que era un conjunto de pobladores. En Venezuela hay muchos pueblos que no fueron fundados, por ejemplo como Caracas, como Valencia, Barquisimeto, que tiene un fundador, ¿verdad? Diego de Rosada en Caracas. Pero en otros pueblos no hay fechas de fundación, no hay un fundador. Pues. En el caso de Willy pasa lo mismo. Lo que la gente se ve acompañando es como un poblado que luego llegó a ser un pueblo y luego una población, una ciudad. Y ahí pues las fechas no están claras. Lo cierto fue que, para efectos prácticos, la iglesia ha tomado como fecha de fundación de su establecimiento aquí el año 1722. Y también la sociedad civil lo ha tomado como la fecha de fundación, o por lo menos la fecha de arranque de la población. ¿Verdad? Yo les invito a ustedes, tanto a los padres como a los laicos, yo no sé si aquí escribo ahí un cronista, me imagino que sí, pero toda la población hay cronistas. Que saben los detalles del pueblo, etc. Se podría hacer un estudio muy interesante de la historia de Quilmes para ver cada uno de los puntos, así con exactitud, cronológica, de todo lo que sucedió. Y eso puede ayudarnos mucho. No es fácil, porque nos faltan documentos, nos faltan fuentes para poder hacerlo. Pero es interesante. En todo caso, pues, hermanos, sea lo que sea la cosa, nosotros estamos contentos, alegres, felices por estar cumpliendo estos 300 años. Vamos a dar un fuerte paso a Quilmes. Gracias a Dios por todas las personas que han nacido en esta población y todo el municipio. Todos nuestros familiares que han vivido aquí, que han fallecido, etc. Por toda la gente que ha aportado a este municipio, Carlos Albero, y muchísimos que yo desconozco, que han aportado y que son los que han aportado mucho en la cultura, en la educación, en la formación del pueblo, en la edificación del pueblo, en la edificación de esta iglesia, por supuesto. A Monseñor Montes de Oca y también, por supuesto, al Padre Palau, que es el gran conductor de la construcción de este templo, que gracias a Dios hoy vamos a tener
una reliquia que vamos a conservar y vamos a venerar con mucho cariño a este gran sacerdote franciscano español que hizo tanto por la iglesia de Cristo y por Cristo. Dicho esto, hermanos, pues estamos en la tercera semana de Cuaresma. La Cuaresma, como todos sabemos, tiene pues un llamado fundamental, que es prepararnos para la Pascua. La Pascua, que la viviremos en Semana Santa, no es un evento simplemente simbólico. No recordar que Cristo murió y resucitó, sino que Cristo murió y resucitó y nos salvó y nosotros participamos de la Pascua. La Pascua no la podemos ver desde lejos como un evento que pasó, sino que nosotros estamos involucrados en la Pascua. Para eso es el bautismo, precisamente. Todos recibimos el bautismo porque con el bautismo fuimos incorporados a la muerte de Cristo resucitado. Por eso el bautismo es un sacramento interpascual. Es la expresión externa, la expresión sacramental de la Pascua. Por eso, antiguamente todavía, el tiempo de Cuaresma era un tiempo de preparación para los que se iban a bautizar la noche de Pascua. Se les daba una semana de catequesis sobre el significado del bautismo y la noche de Pascua se bautizaba, porque la muerte y resurrección de Cristo no quedaba en el aire, sino que la recibían los bautizados. Ellos también quedaban, morían con Jesús y resucitaban con Jesús. Por eso es importante que nosotros recordemos nuestro bautismo durante estos días. Y el llamado fundamental de la iglesia es la conversión. La conversión que tiene que hacer revisar nuestra vida, qué cosas andan mal, porque nosotros no podemos experimentar la Pascua con un corazón dividido, con un corazón extraviado, con un corazón lleno de vicios, un corazón lleno de corrupción. Tenemos que estar limpios. Por eso la Cuaresma es un tiempo penitencial. Hoy la palabra de Dios nos ayuda mucho, porque la primera lectura tomada del libro del Éxodo nos expone los 10 mandamientos. Si hay algo que tiene que revisar el cristiano en primer lugar, son los 10 mandamientos. Y ver en cada uno de ellos cómo estamos. De nada vale, qué sé yo, celebrar la Pascua sin revisar nuestra vida. Yo les invito pues a ver cómo estamos en cada uno de los mandamientos. Eso sería una tarea de esta semana, ¿no? Revisar, si Dios nos pide que confrontemos nuestra vida con ese mandato fundamental del Señor. Cada uno de los mandamientos. Cada uno de los mandamientos. Y en segundo lugar, pues, aprovechando la ocasión, uno de los mandamientos es honrar al Señor, santificar la fiesta, y eso se hacía en el templo. Los judíos tenían el templo de Jerusalén, un maravilloso templo que conservaba el arca de la alianza, es decir, el arca donde estaban las tablas de la ley, los 10 mandamientos de Jerusalén. Desafortunadamente este templo fue destruido por los babilonios. Y después, en el año 70 de nuestra era, fue destruido por los romanos. Hoy en día, ese templo de Jerusalén queda solamente las paredes internas y encima de él está una mezquita musulmana. Los judíos quieren hacer un tercer templo. Ojalá, qué maravilloso sería. A mí me encantaría que los judíos hicieran su tercer templo, que tuvieran allí todo eso a nosotros nos ayuda mucho a entender nuestra fe. Pero bueno, no sé qué va a pasar allí, en todo caso. Pero lo que el Señor nos indica en su palabra es que esos templos hay que respetarlos. Porque
tabernáculo donde estaba la alianza era para contemplar a Dios, era para adorar a Dios, para agradecer a Dios por el beneficio de la salvación. Desgraciadamente el templo se había convertido en un mercado libre, donde se vendían animales, sobre todo corderos, y había cambistas, es decir, gente que cambiaba dinero por cosas. Y en vez de haberse convertido en un templo de oración, en una casa de oración, se había convertido en un mercado libre, sucio, que no era digno de Dios. Y por esa razón el Señor, cuando vio ese espectáculo, dijo lo que hizo: sacó con cordeles a los mercaderes del templo, los expulsó del templo. Pero fíjense ustedes que la autoridad de Dios no le hicieron nada. Lo veían como algo extraño, quizás lo persiguieron, pero en ese momento no le hicieron nada, porque la gente reconoció que allá estaba el Señor, que allá estaba el Mesías, que estaba haciendo algo bueno. Y eso que estaba haciendo era purificar el templo. Purificar el templo de tanta mercadería ilegal, de tanta cosa pues, que no es realmente el culto a Dios. Dios y el negocio también se aceptaron. El templo ahora no es un edificio, el templo es el cuerpo de nosotros, como dice San Pablo. Vosotros sois templos del Espíritu Santo. Ahora hablamos a Dios no por beneficios, sino de corazón, con el alma, ¿verdad? Eso es lo que quería explicarnos el Señor. Por supuesto, hay que tener el templo, hay que tener el templo como un signo exterior de creencia a Dios, pero hay que respetarlo. No podemos convertirlo en una casa de devotes, en una casa de corrupción, en una casa de Dios. Así pues, hermanos, nosotros que hoy estamos celebrando pues, los 300 años no de este templo, sino de la iglesia, del pueblo de Cristo, vamos a respetar nuestro templo también. A respetar nuestro templo, muy hermoso, que siempre tiene que ser una casa de oración. Una casa de oración donde busquemos siempre a Dios, que lo tengamos limpio, cuidadoso, etc. Y que sea pues el mejor acto y el mejor agradecimiento que le podamos hacer al Señor por estos 300 años de la parroquia y del pueblo de Dios. Que así sea. Amén. Nos podemos decir, confesamos nuestra fe diciendo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció por el Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, que tiene que venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Oremos ahora a Dios Padre, que escucha nuestra oración en medio de su templo que somos nosotros. Por la Iglesia, para que a través de sus leyes e instituciones se transparente siempre la ley nueva de Cristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren, víctimas de la injusticia, para que su grito de dolor sea atendido, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, que nos preparamos durante la Cuaresma para celebrar la Pascua, para que nuestro culto sea la expresión de nuestra muerte y resurrección en Cristo, cada día de nuestra vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las vocaciones sacerdotales, religiosas y monásticas,
Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Monseñor Salvador Montedio, segundo obispo de Valencia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz de nuestro país, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor Dios nuestro, que has amado tanto al mundo que nos has entregado a tu Hijo único, escucha ahora nuestras súplicas y realiza tu voluntad en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos, para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que la celebración de esta Eucaristía perdone nuestras deudas y nos ayude a perdonar nuestros errores. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levanten el corazón. Gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es mucho necesario nuestra defensa de Dios, darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con nuestras privaciones voluntarias nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones y dominar nuestra parte de suficiencia, de repartir nuestros bienes con los necesitados, imitando así tu generosidad. Por eso, con todos los ángeles, te glorificamos y te aclamamos diciendo: Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la elección de tu Espíritu. Llevará que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión por su carne sacrificada, tomó pan. Dándote gracias a los pastores de todos sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acababa la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciado tu muerte, proclamamos nuestra resurrección en el Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar la gran memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos has sentido de servirte de tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, la cual participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Saúl y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en su amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hermanos, llenos del Espíritu Santo, que se nos ha concedido en virtud de su muerte y resurrección, acudamos ahora con gran confianza a nuestro Padre, con la misma oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que hagamos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz es dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados por la fe de Cristo, y conforme a tu palabra, concédele la paz nominal, que se vengan por los siglos de los siglos. Amén. La paz de la Iglesia con ustedes. Como hermanos, de manera ordenada, nos damos ahora el saludo de la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros los invitamos a participar de esta cena. Señor, no soy libre de que entres en mi casa, pero una palabra de tu palabra para sanarme.
Para poder recibir la Sagrada Comunión debemos estar en gracia de Dios. Eso significa no tener inconsciencia ni un pecado mortal, no practicar santería, brujería o cualquier otra creencia. Haberse confesado recientemente con un sacerdote católico, los que viven en pareja deben estar casados por la Iglesia, los niños deben haber hecho la primera comunión y estar debidamente confesados. Yo quisiera, Señor, decirte con aquella pureza, humildad y devoción, con el que recibió tu Santísima Madre, con el Espíritu y el fervor de los santos. Amén.
Oremos, alimentado ya en la tierra por el pan del cielo, prenda de eterna salvación. Te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida lo que hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento vamos a hacer las exequias a los restos del padre Miguel Palau Rico, aquí delante, y luego la bendición del nicho donde van a ser colocados estos restos. No tomes en cuenta, Señor, mi pecado, cuando me llames a tu presencia. Acuérdate que existe a tu imagen, cuando me llames a tu presencia. No te olvides que tu Hijo me redimió con su sangre. Cuando me llames a tu presencia. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Padre nuestro, que estás en el Cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. No temas, hermano, Cristo murió por ti y en su resurrección fuiste salvado. El Señor te protegió durante la vida. Por eso esperamos que también te libre en el último día de la muerte que acabas de sufrir. Por el bautismo fuiste hecho miembro de Cristo resucitado. El agua que fue derramado sobre tu cuerpo, así no nos recuerda.
Dios te dio su Espíritu Santo, que consagró tu cuerpo potente tuyo, incienso con que eres perfumado por el fuego, el símbolo de la divinidad del Espíritu de Dios, me acrecenta en nosotros el bien la vida y el centro eterno de Dios, pero resucitará probablemente como el de Jesucristo. Vengan en tu ayuda, ángeles de Dios, dale a tu sueño, ángeles del Señor. Reciban su alma y presenten ante el Altísimo. Cristo que te llamó, te reciba y los ángeles te conduzcan al regazo de Abraham. Reciban su alma, preséntenlas ante el Altísimo. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Reciban su alma y preséntenlas ante el Altísimo. Oremos. Tus manos, Padre, de bondad, encomendamos el alma de nuestro hermano, el Padre Parao. Nos sostiene la esperanza que resucitará con Cristo en el último día, con todos los que aman en Cristo a muerte. Te damos gracias, Señor, por los beneficios derramados sobre tus siervos en su vida mortal, signo de tu bondad y manifestación de la comunión de los santos. Escucha nuestras oraciones, Dios de misericordia, para que se abran a tus siervos las puertas del paraíso y nosotros, los que aún permanecemos en este mundo, nos consolemos mutuamente con palabras de fe, hasta que salgamos todos al encuentro de Cristo y así con nuestro hermano gocemos de tu presencia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesucristo, que al descansar tenías en el sepulcro, fortificaste la tumba de los que creen en ti. De tal forma que la sepultura no solo se llena para enterrar el cuerpo, sino también para presentar nuestra esperanza en la resurrección. Dígate ahora bendecir esta tumba y contar a nuestro hermano, el Padre Balao, descansar aquí de su fatiga, durmiendo en la paz del Señor, hasta el día en que tú, que es la resurrección de la vida, lo resucites y lo ilumines con la contemplación de tu rostro, que debes reír por los siglos de los siglos. Amén.
que reposará en el libro de gobierno y dentro también del nicho donde están los restos del padre Miguel Palau. Hoy, 3 de marzo de 2024, en el 300 aniversario de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Huigüe, han sido colocados estos restos óseos del presbítero Miguel Palau Rico, quien fuera párroco de esta comunidad desde el año 1934 hasta el año 1943, periodo en el cual logró culminar este templo parroquial que había tenido muchos retrasos anteriormente y bendecirlo él mismo el 1 de noviembre de 1935. Además, es quien trae el Cristo, réplica del de Limpias, elaborado en madera, y otras imágenes más. El padre Miguel Palau Rico nace en España el 10 de agosto de 1887 y muere el 31 de diciembre de 1953 acá en Venezuela, específicamente en San Carlos, estado Cojedes. El pasado mes de diciembre, sus restos fueron trasladados del cementerio municipal de San Carlos al templo Santo Domingo de San Carlos, concediéndonos el beneficio de traer hasta aquí parte de sus restos. Además de su destacada labor sacerdotal, se le recuerda como gran poeta y luchador social del momento. Este gesto de colocar parte de sus restos en este lugar es para honrar su memoria y en agradecimiento por su servicio y entrega sacerdotal para con nuestro pueblo. La Santa Misa fue presidida por Monseñor Saúl Figueroa, obispo de Puerto Cabello y administrador apostólico de la Arquidiócesis de Valencia, acompañado del presbítero José Emilio Becerra, párroco actual de esta comunidad, y el presbítero José Gregorio Díaz Lundal, párroco de Nuestra Señora del Carmen de San Joaquín y párroco anterior de esta comunidad. Bien, hermanos, muy feliz de haber estado en esta celebración por ocasión de los 300 años de Huigüe y de su parroquia Nuestra Señora del Rosario. Yo le había dicho al padre Eduardo Arias que yo quiero ir a Huigüe, pero no había tenido la oportunidad. Pero bueno, cuando se presentó esta, y le dije, sí, yo voy, porque después no sé si pueda volver. Así que le agradezco al padre Emilio por una invitación en una ocasión tan importante, tan significativa para esta parroquia y para esta ciudad de Huigüe.
De tal manera que yo les felicito por estos 300 años. Y ojalá pues sigamos los pasos de los computadores, los pasos de los primeros pasos de los obispos, que hicieron todo lo posible por ser de un lugar de evangelización. Ejemplo de esto lo acabamos de ver y el Padre en palabra. Y los restos de allí van a significar, pues, van a ser un testimonio de lo que significa trabajar con la evangelización. Así que un saludo para todos ustedes de todo corazón. Y quería agradecerle mucho a la señora Rosario del Prete, que está aquí, que es la hermana del señor del Prete, que hizo acompañarnos. Hizo acompañarnos precisamente para esta celebración, porque ella decía que conocía poco Huigüe, y entonces bueno, aprovechó el día. Aparte de eso, nos acordamos mucho de Monseñor del Prete, de todo su entusiasmo, de toda su alegría, de todo su empeño. Lamentablemente pues fue llamado a la casa del Padre. Pero él, allá arriba, montó un estadio de béisbol en el cielo y llamó a los tiburones para que jugaran allá. O sea que los tiburones ganaron no solamente la serie nacional, la serie del Caribe, sino la serie celestial. Pero hacemos mucho también para que pronto la Santa Sede de la Santa Madre Iglesia acompañe el arzobispo que dirigimos para esta gran arquidiócesis de Valencia, porque ya yo estoy con ciertos ataques. No totalmente, pero no es. Lo recomendable es acá un hombre joven, pero de la vida, así como era el señor del Prete, un mocerrón incluso. Entonces, bueno, vamos a rezar mucho por su descanso eterno también, para que el Señor, el buen pastor, nos envíe su nuevo hijo acá. Y recen por mí, que estoy aquí, que estoy allá en Puerto Rico, para que yo aguante. Vamos a dar la bendición. El Señor es con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro vecino es el nombre del Señor. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden irse en paz. Thank you.